Los paseos en familia, las salidas con amigos y toda la diversión se aprovechan en una Sea-Doo. Sea-Doo trae a Paraguay las mejores motos acuáticas para disfrutar de momentos únicos. Sentí la adrenalina y supera tus propios límites. Disfruta de un paseo seguro con la mejor compañía en los diferentes modelos. La económica y divertida Spark, la confortable GTI y la ligera GTR 230 y la imbatible RXPX 300. Viví la experiencia Sea-Doo hoy. Encontranos en Asunción Motorsports, SA Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez, teléfono 021-609-624. Bueno, tema de ideología de género. Vamos a hablar fuera de... A ver, ¿cómo explicar? Un tema tan controversial, un tema tan polémico. Pasional. Y yo decía, cuánta mezcla, tanta ensalada en la cabeza de mucha gente, mezclamos todos. Yo dije, vamos a hablar dejando de lado esa pasión, pero para tratar de entender y desmenuzar sin entrar en ese discurso de que me cago en la iglesia, sin reducir, acá están los pro, allá están los pro esto, los pro otros, sino entender un poco. Y convocamos en la mesa esta noche a Nora Gauto, especialista en educación afectiva integral. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Y también está Hugo Vera Ojeda, presidente de la Fundación ISOS Abogado. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, Jorge? Un placer estar en tu programa. Para contextualizar este tema, nosotros preparamos este informe que quiero compartir con ustedes. A ver. ¿Qué hay detrás de la ideología de género? Se trata de un tema controversial, porque por un lado están las agencias y los organismos internacionales y no gubernamentales que promueven la implementación de estos conceptos en los materiales educativos dirigidos a los niños y adolescentes. Y por otro lado están los padres y grupos de familia que defienden la vida, que reivindican la autonomía de cada familia a educar a sus hijos en este aspecto sin que sean influidos por la ideología de género. Pero para entender de qué se trata y si es o no una ideología y por qué, es importante definir previamente los aspectos que forman la identidad sexual de la persona. Según los especialistas, son tres los aspectos: el sexo biológico, el sexo psicológico y el sexo sociológico. Es decir, estos tres aspectos no son compartimientos estancos, porque en el hombre y en la mujer existe una profunda unidad entre las dimensiones corporales, psíquicas y espirituales, una gran interdependencia entre lo biológico y lo cultural. Ahora, ¿por qué se habla de una ideología? Porque se trata de un sistema de pensamiento cerrado que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son unas construcciones meramente culturales y convencionales, hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad asigna a los sexos. Esta corriente de pensamiento se ha difundido y ha tenido como plataforma de lanzamiento la Conferencia Mundial de Naciones Unidas, por lo que está presente en todas las agencias de Naciones Unidas desde los años 90. En concreto, en el Fondo para la Población, UNICEF, UNESCO y OMS, que han elaborado muchos documentos con categorías propias de esta ideología. Cuando se habla de la sexualidad del ser humano, se hace referencia a la naturaleza e implica dos posibilidades: varón-mujer, que son las únicas posibilidades derivadas de la dicotomía sexual biológica, mientras que el término género procede de la lingüística y permite tres variaciones: masculino, femenino, neutro y mucha más imaginación. Las organizaciones sociales sostienen que la perspectiva de género analiza las características sociales y culturales para hombres y mujeres. Esta perspectiva nos permite diseñar políticas públicas para la igualdad y para no seguir perpetuando la violencia contra las mujeres. Las voces que se alzan en contra manipulan el concepto de género para provocar un pánico moral basado en falsedades, afirman en un comunicado dirigido al Ministerio de Educación y Ciencias. Agregan que la igualdad de género está vigente en el Estado paraguayo, aunque determinados sectores basados en sus creencias religiosas interpreten la palabra para deformar y tergiversar el significado de la misma. Si es algo bueno, como sostienen estas organizaciones, ¿por qué preocupa tanto a los padres que sus hijos puedan ser educados desde esta perspectiva de género? El temor viene por las consecuencias que se pueden observar en otros países que ya han implementado legislaciones basadas en esta perspectiva, donde se utilizan como instrumentos tanto a la educación formal como a los medios masivos de comunicación social. En Chile, dentro de poco tiempo ya podrían aprobarse leyes que generen un entorno similar al que ya se da en Estados Unidos y Europa,
donde se vulnera el derecho de los niños a ser educados por sus padres y el adoctrinamiento en ideología de género promueve conductas como la masturbación y una educación sexual muy prematura. La estrategia que utilizan los que promueven la ideología de género es clara y tiene 3 etapas fundamentales que se replican en todos los lugares. 1. Utilizar palabras del lenguaje común, cambiando su contenido de forma subrepticia. 2. Bombardear a la opinión pública a través de la escuela y los medios de comunicación, utilizando la palabra vieja, pero acercándose cada vez más al nuevo significado. 3. Finalmente, la gente acepta el antiguo término con el nuevo contenido. De este modo, apuntan a imponer como legislación aquello que no puede imponerse culturalmente, de ser posible como derecho humano. A través de las leyes contra toda forma de discriminación que muchas veces llevan como aliados a grupos excluidos de la sociedad y el reconocimiento de uniones homosexuales con derechos equivalentes o propios del matrimonio, incluidos la adopción, con argumentaciones en torno a aspectos emotivos. Nora Gauto, la pregunta clave, ¿por qué es peligroso esta ideología de género? ¿Por qué hay un temor de que esto se enseñe en las escuelas? Si me preguntas por qué los padres no estamos de acuerdo. Fundamentalmente porque es una visión reducida de la realidad. Hay una antropología detrás de esto que lo que plantea es la primacía de mi sentimiento, de mi estado de ánimo, de lo que yo creo, sobre el factor que me da la realidad, incluso sobre mi realidad corporal. Es como que se nos plantea educar a nuestros hijos en una dicotomía entre la realidad y la idea. Y la pregunta es, ¿nos hemos puesto a pensar lo peligroso que puede ser educar a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, en base al estado de ánimo, en base al sentimiento? El sentimiento es tremendamente fluctuante, lo sabemos, pero creo que lo más terrible es que en esta reducción de la visión del hombre y de la persona que están planteando como política pública, que la estaban planteando como política pública hasta hace poco, se tergiversa de tal manera la realidad que se desvirtúa para nuestros hijos incluso el verdadero concepto de persona y de afecto y de la capacidad de amar, que es una capacidad fundamental. Si yo reduzco tu relación con la realidad solo al aspecto emocional, sensible, te estoy dejando prácticamente manco, incapaz de una vivencia realmente integral, porque ¿qué hay en el amor? Porque aquí lo que a nosotros nos interesa es educar integralmente los afectos de nuestros hijos, ya que este es el tema que se plantea. ¿Qué hay en el amor? ¿En el amor hay solo sentimiento? No, no hay solo sentimiento. En el amor también está la capacidad de conocer al ser amado. Yo soy capaz de dar razones. Y no solo necesito dar razones para amarte, sino que también tengo la capacidad de, con mi libertad, tomar decisiones en busca de tu bien. Entonces, esta es una visión integral de la afectividad. Cuando yo la reduzco solo al estado de ánimo y a que empieces a juzgar la realidad solo en función de lo que crees, de lo que piensas, no sé si nos damos cuenta que estamos realmente reduciendo terriblemente la realidad. Y a nosotros nos preocupa que esto se nos plantee como política pública, porque también tenemos el derecho a una libertad de educación, a que yo le eduque a mi hijo en el conjunto de valores que forman parte de mi urdimbre cultural. ¿Cuál fue el disparador en esto? Esto efectivamente ustedes, padres, corroboraron, vieron que efectivamente ya se introducían los textos desde el Ministerio de Educación. Sí, vino llegando en los textos, en los textos de salud, en los textos de ética, en los textos de ciencias sociales, la palabra género incluida, la opción sexual como una alternativa a construir. No es que nosotros neguemos la realidad, y esto me parece muy importante aclarar. Nosotros no negamos que hay diversas opciones sexuales. A nosotros nos interesa un tema de fondo y es el tema de intervenir en la identidad de nuestros hijos. El tema de la identidad es un tema central para nuestros hijos y para nosotros los adultos. ¿Realmente yo quién soy?
soy lo que creo un día, cómo me siento un día, o hay un dato fáctico, un dato de la realidad que me introduce luego en el descubrimiento total del misterio que termino siendo yo. Entonces, por allí pasa nuestra crítica. Claro, nos empezamos a dar cuenta que llegó en los textos de nuestros hijos y transversalmente en los textos de primaria, en los textos de segundo ciclo, de tercer ciclo, de la media. A ver, Hugo Vera, ¿cuál crees vos que son las motivaciones? Porque principalmente de estos organismos internacionales permanentemente se insiste con esto de introducir estos conceptos en países menos desarrollados como el nuestro. Bueno, el caso de los países menos desarrollados, por fortuna son los últimos en la lista, ¿verdad? Porque recordemos que Paraguay es uno de los pocos países en donde no rige, digamos, a rajatabla todos los delineamientos que vienen en una agenda internacional. O sea, pretender que de repente Filisola haya sido el cráneo que trae la ley contra todo tipo de discriminación ya es atribuirle, o sea, darle algo que no corresponde. Esto viene de afuera, es decir, se trae una agenda, se trata de imponer a través de diferentes métodos, ya sea a través de préstamos, a través de un sinfín de estrategias para imponer, ¿verdad? Lo que tenemos que entender es de que detrás de esto hay una crispación totalmente de laboratorio. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es ingeniería social, bueno, lo que conocemos en ciencias políticas como ingeniería social, es decir, el rediseño o la replanificación de una sociedad desde el punto de vista de los ingenieros sociales. En este caso nosotros tenemos una cultura que vino, bueno, cada cultura, cada nación tiene su cultura, sus características. Y esto, por supuesto, se forma por ensayo y error, por un largo proceso de tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto o cuál es la diferencia con la ingeniería social? Que los cambios se buscan en formas abruptas, ¿verdad? Entonces hay que rediseñar la sociedad y ahí entran los teóricos que, por ejemplo, Herbert Marcuse, que pertenece a la escuela crítica al marxismo, que son neomarxistas realmente, que se utiliza esa táctica. ¿En qué consiste? Buscar nuevos focos de conflictos, como Karl Marx se centraba solamente en un aspecto económico, es decir, la lucha de clases vendría por capitalistas y obreros. Eso como que no funcionaba. Entonces Antonio Gramsci, uno de los primeros que nota eso y dice que bueno, eso hay que trasladarlo a la cultura. Pero Herbert Marcuse, ¿qué es lo que dice? Habla en un libro que se llama Crítica a la Tolerancia, en donde especifica que los nuevos focos de conflictos tienen que ser, por ejemplo, las mayorías que oprimen a las minorías, cualquier tipo de mayorías, por ejemplo, los cristianos versus los ateos, los blancos versus los negros, los heterosexuales versus los homosexuales, es decir, buscar una crispación social. ¿Para qué? Lo mismo que hicieron los nazis o cualquier grupo totalitario. Porque el ser humano es instintivo, o sea, somos atávicos realmente, o sea, tenemos una parte, por supuesto, de nuestra dimensión cerebral que es racional, pero también tenemos atavismo, es decir, tenemos instintos. Entonces nuestros instintos, cuando hay una crispación, buscamos la seguridad antes que la libertad. Es lo que le dio el poder a los nazis, es lo que le da el poder a todos los que aducen una controversia para sancionar leyes totalitarias. A ver, tenemos lo que dice Mario Fernández, representante de FEDAPAR, sobre este tema material. Esto es una guía por el cual los directores y supervisores zonales de todo el Paraguay, cómo proceder y cómo actuar en cada caso. Está acá la discriminación también, está la ideología de género también, y también cambiando acá en este libro lo que se llama la familia en sí. Y conforme a la Constitución Nacional, totalmente lo contrario. Acá mezcla la familia como sea que venga, ¿verdad? Y eso es anticonstitucional. Y también muchos artículos que están acá en este libro son anticonstitucionales. Aparte de la Constitución de la Familia, hay otros puntos, por ejemplo, de este libro específicamente, de 42, 43, 45 al 50 y algo, es totalmente ideología de género. Imagínense enseñar este tipo de libros o esta enseñanza que reciban chicos o niñas de 4, 5 años en adelante hasta el 8º, 9º grado. Van a salir totalmente con una cultura que no está bien para ninguna familia, que es una cultura homosexual. Nosotros no tenemos nada
contra los homosexuales, son humanos, son personas como nosotros, le apreciamos, tienen familia también, pero no podemos permitir que esa cultura sea introducida en la enseñanza de nuestros niños, nietos también. A ver, Nora, acá hay una cuestión que a mí me preocupa cuando dicen que con la posición que se tiene ustedes, se pretende tapar el sol con un dedo, porque los chicos igual con el tema de acceso a la tecnología, igual acceden a información de manera rápida, hoy con el tema de la tecnología. Y hay una realidad que se pretende tapar. ¿Cuál es la alternativa que plantean ustedes? Mira, primero que tengo que decirte que no queremos negar la realidad. Y es cierto lo que dice Jorge, los chicos hoy en día tienen un nivel de información que nosotros no teníamos a su misma edad. Tienen muchísima información, están bombardeados, pero lo que necesitan es la lectura y el sentido de esa información que llega sumamente difusa. Por eso es muy importante no ser reactivos, sino aprender a ser reflexivos sobre la información que tenemos. Te vuelvo a repetir, y es lo que quedó, creo yo, claro, pero lastimosamente no se difundió respecto a la audiencia pública del 5 de octubre. Esta audiencia no era contra las diferentes opciones sexuales, no negamos que las hay. Una persona adulta está en todo su derecho de decidir cómo quiere vivir su sexualidad. Lo que nosotros planteamos es el tema de la construcción de la identidad sexual. ¿Por qué? Porque va en contra de una visión integral del ser humano. Que mi hijo tenga acceso a la información y que mi hijo se entere de que hay personas con atracción hacia el mismo sexo, porque esto es muy importante aclarar y yo creo que tenemos que empezar también a depurar el lenguaje. Hay hombres y hay mujeres. Nosotros nacemos como hombres o como mujeres. El sexo es un rasgo binario, biológico y objetivo. Estos hombres o estas mujeres pueden tener atracciones hacia el sexo opuesto o pueden tener atracción a personas del mismo sexo. Nosotros no negamos ese aspecto de la realidad, no queremos tapar el sol con un dedo. El tema es que nuestro planteamiento es un planteamiento de fondo. ¿En qué sentido? Yo, para educarte, ¿cuál es el argumento que han introducido toda esta educación con un sesgo ideológico, ideología de género, para educarle a nuestros niños en la no discriminación? Eso nosotros consideramos que hay un error en esta argumentación que hay que dejar claro. Para educar a nuestros hijos en la no discriminación, yo no necesito entrar a tallar en su identidad sexual desde los 3 o 4 años. Porque a mí lo que me interesa no es una sociedad en la que no le discriminemos a aquel que tiene una atracción sexual por alguien del mismo sexo. A mí me interesa llegar a una educación en la cual a mi hijo le enseñen a respetar a todos por una cuestión de un reconocimiento de la dignidad humana. Entonces es como que se fragmenta, se confunde. Nos acusan, cuando dices no sé si se están refiriendo a los padres de familia, que como sociedad civil nos fuimos al Parlamento a decir, señores, queremos intervenir en los materiales con los cuales están educando a nuestros niños, porque también estamos amparados por la ley al respecto. A los padres que nos preocupa esto, no somos gente que tapamos el sol con un dedo. Esa es una falacia. Nosotros simplemente estamos haciendo una argumentación de fondo. Queremos una educación integral de nuestros chicos. Para educarlos, te repito, en la no discriminación, no necesita entrar a tallar en la construcción de su identidad. ¿Por qué? Porque la identidad es algo que naturalmente, en etapas sucesivas y con paciencia, va a ir desarrollando la persona. Nuestros hijos no nacen, ninguno de nosotros ha nacido con la conciencia de que era hombre o mujer desde el segundo uno en que ha nacido. A medida que ha ido creciendo y madurando, ha nacido la conciencia de sí. Nosotros queremos que en el proceso educativo se ayude a afianzar a nuestros hijos en la conciencia de la identidad, es decir, de lo que verdaderamente son. Para eso no necesitamos negar la realidad, ni necesitamos satanizar a nadie, ni estamos contra nadie. Nosotros
hemos ido al Parlamento, nos hemos acercado al Ministerio de Educación, así como el día de mañana podemos acercarnos al Ministerio de Salud, el día de mañana podemos acercarnos al Poder Judicial y decir, señores, a nosotros nos interesa una educación integral. Y ustedes, en el ejercicio del poder, porque es un problema político, están implantando un modelo de educación que va en contra de mi derecho a educar a mis hijos en mi identidad. No hay una negación de la realidad, ni un contra. Esto es muy importante, porque si no se genera una propaganda de oposición, una oposición que no es tal. O sea, yo no estoy en contra. Los padres que fuimos a las puertas del Ministerio de Educación, que tocamos la puerta del ministro y de su gabinete, no hemos ido en contra de él. Hemos ido ejerciendo un derecho ciudadano. Es importante aclarar eso, porque si no, estamos, es como que una percepción que nos estamos enfrentando. He escuchado un audio de amenazas. Hay de todo. Después quiero preguntarte por qué se reduce esta cuestión en la discusión a una cuestión estrictamente religiosa. Pero respondeme por favor a la vuelta de la pausa, porque tengo que cumplir con esto. Ya venimos. Con la RZR 1000 Limited Edition, ahora a un precio promocional $25.800. Encontranos en nuestro showroom de Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez, o llamanos al 021-609-624. Antes de responder eso que te planteaba Hugo, a ver, tenemos lo que dice la ex ministra de la Mujer sobre este tema, Gloria Rubín. A ver. El objetivo principal es buscar la igualdad de género, la igualdad entre el hombre y la mujer, y que esos niñitos y niñitas desde el preescolar ya sepan que es igual una nena que un nene, una niña que un niño, tiene los mismos derechos, para comenzar, hablando de derechos. Y hablando de educación sexual es conocer su cuerpo. Tantas violaciones, tantos maltratos para niñas y niños. Los niños tienen que saber, y las niñas sobre todo, que su cuerpo es solo de ella y tienen que contarle a su mamá. Digo su mamá porque en la mayoría de los hogares paraguayos no hay la figura masculina. No existe la figura masculina. Es la mamá y los hijos y la hija. Es la abuela, es la tía, es la vecina, es la comadre. Entonces era una educación sexual pensada, inteligente y sobre todo la mirada de género. Es decir, que el género femenino y el género masculino son iguales. ¿En qué sentido? En derechos. Y la forma en que estaba planteada no es lo que se estaba cuestionando, porque muchos de los padres que asistieron a esta audiencia pública decían que incluso se hablaba de aborto o de la igualdad de sexo, es decir, que ellos podían tener la elección, los niños ya a esa edad, de en algún momento dado optar por una sexualidad que a ellos les parezca mejor, ¿verdad? Bueno, yo te voy a decir algo. Si me muestran la página y el párrafo donde dice eso, entonces comencemos a conversar. Pero la palabra aborto no existe en el sentido de que despenalicemos el aborto o escojamos qué queremos ser, hombre o mujer. Lo que sí hay mucho de derechos humanos. Respetar los derechos humanos de esas personas diferentes. Porque no podemos decir que solamente existe la heterosexualidad. Una heterosexualidad compulsiva, digamos. Y resulta que luego, pero no se le dice al niño, vos podés ser, se le dice que existen otro tipo de personas. Bueno, a ver, después quiero, Nora, que me explique este tema de la mirada de género que se insiste, por qué se introduce, y lo que yo percibo es que hay una preocupación también porque se utiliza el término género en todo esto. A ver, el tema religioso, ¿por qué se reduce a una cuestión religiosa esto? Bueno, es una... En el debate, digo... Sí, porque es un truco retórico en realidad, ¿verdad? Porque de alguna u otra forma
cualquiera que niegue que hay una influencia muy clara del marxismo en esto es porque evidentemente le falta información o adrede quiere negarlo, ¿verdad? Resulta ser que la obsesión del marxismo por ser elevado a ciencia es desde su nacimiento, ¿verdad? Por más de que nunca llegó a tal rango por la metodología utilizada. De cierta forma, hablar de religiosidad es supuestamente hablar de anticiencia. Entonces, cuando uno habla en estos términos, automáticamente lo relaciona con la religiosidad medieval, sí, con el oscurantismo, bueno, en realidad son trucos retóricos para evitar que, bueno, uno pase la siguiente página para ver qué es lo que hay detrás. ¿Y qué es lo que hay detrás? En realidad, la discusión no se basa por discutir ni por reprimir la sexualidad de nadie. Solamente son, como te dije, trucos retóricos y trucos emotivos por sobre todo, para evitar que se analice que una pequeña minoría quiere controlar a una gran mayoría bajo el concepto del igualitarismo, es decir, buscar un estado orwelliano en donde las personas que no tienen pueblo, por decirlo así, buscan a través de leyes de paridad torcer la democracia, es decir, a través de la fuerza usar la ley y meterse en el Parlamento a legislar sin tener representación popular. Es decir, por ejemplo, la ley de paridad o la ley contra todo tipo de discriminación también, que de cierta forma busca segmentar a la sociedad en géneros. En realidad estamos biológicamente, y esto es científico, existe el hombre y la mujer, ¿verdad? A ver, Nora, cuando la doctora Rubín dice, acá lo que se plantea es información, dar una cuestión hasta básica de derechos humanos, habla de esta mirada de género. Y ahí es donde ustedes dicen, les preocupa cuando se introduce este término. ¿Por qué? Mira, estamos totalmente de acuerdo que hay mucha información. Le llamo a los padres que ojeen los libros de sus hijos y se van a dar cuenta que hay una enorme información mezclada, con frases a la mitad, con un enorme enredo lingüístico que uno termina hasta confundido. ¿Qué es lo que pasa? Que no necesitamos que nos den información solamente. Yo necesito que a mis hijos le eduquen en la verdad de las cosas. ¿Cuál es el problema del género? Exactamente lo que estaba diciendo el doctor Hugo. Nadie nace con género, nacemos con el sexo, masculino o femenino. El género, que hasta hace 15 o 20 años se refería a un pedazo de tela que íbamos a comprar o al género de la lengua para hacer la concordancia, hoy en día se ha vuelto sinónimo de sexo. Pero el género es la dimensión social del sexo, nosotros no negamos, es decir, es la construcción social que se va a ir dando, pero la diferencia es de sexos. Nosotros no estamos en contra de la igualdad de derechos entre el sexo masculino y femenino, pero entendamos que mi hijo, este niño y esta niña va a empezar a respetar los derechos del otro, no solamente porque le hable de sus derechos sexuales y reproductivos, sino cuando yo le enseño a respetar la dignidad del otro, cuando yo le enseño a reconocer en el otro la dignidad del ser humano. Entonces yo no necesito fragmentar, yo necesito ir al fondo de la cuestión. Yo tengo enfrente a un ser humano y a un ser humano que nace en masculino o en femenino. Yo le pregunto a los padres, nosotros cuando recibimos a nuestros hijos, recibimos a un hijo, a una hija, no recibimos a un hijo neutro al que no le vamos a decir si es niño o niña, porque luego tiene que construir su identidad. O sea, lo que decíamos al comienzo es volver a mirar la realidad, dejamos de mirar la realidad. Y cuando yo niego esta diferencia, cuando digo no hay diferencia, no hay hombre y no hay mujer, va a ser toda una construcción, te estoy privando de la riqueza más grande que tiene este factor binario objetivo que es el sexual. Yo vengo como mujer o como hombre al mundo con una visión que no es total de la realidad. Necesito del otro que es distinto para que en la complementariedad aprendamos a ver, a disfrutar y a percibir la verdad de la realidad de manera integral y nos volvamos fecundos, es decir, podamos traer a un hijo o una hija a este mundo. A ver, tengo que ir al... sigo nomás, porque tenía un corte pendiente. Pero se entiende por dónde va el tema de una manipulación del lenguaje. Nadie nace con género, por favor, nuestros hijos nacen hombres o mujeres. Sí. Tengo que cerrar cortito, a ver, cuando nos muestran esas estadísticas de índices
de embarazos en adolescentes. Ahí también, ahí no estamos negando la realidad. Es mezclar los tantos, Nora, cuando se insiste, por ejemplo, cuando nos muestran esas estadísticas que son duras y crudas de embarazos, que se dan principalmente en adolescentes, esas cifras alarmantes. Exacto, cifras alarmantes y que nos duelen como sociedad, ¿verdad? Y que nos duelen fundamentalmente a los padres de esas adolescentes. Ahí hay que plantear después una alternativa. Los también padres a todo los esto. que están al lado del drama de una niña o un niño que recibe a otro niño. El tema es que estas estadísticas no pasan porque haya una mala información sobre la equidad de género. Pasa porque hemos perdido el sentido del valor de la sexualidad. Bueno, acá me está diciendo me tengo que ir, ya no tengo más tiempo. Hugo, gracias por venir. Qué gusto charlar así, sin enfrentarnos, sin pelearnos y con claridad de conceptos principalmente. Gracias, Nora, muy amable. A ti, Jorge. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes en otra edición de La Caja Negra. En instantes viene Únicos con Héctor Luis Rudín. Buenas noches.